Muchas gracias, Luisa Fernanda. La verdad es que aquí va a parecer así como una guerra florida, porque pues ahora me corresponde a mí echarle todas las flores, ¿no? A Luisa Fernanda, que realmente ha hecho una labor extraordinaria. Es poco lo que yo les pueda decir, ustedes lo han vivido, no nada más con todo lo que ahorita está anunciando, sino a través de todos estos años en donde ha creado un núcleo que se ha ido fortaleciendo y expandiendo de conocimiento sobre los museos, y además, por lo que oigo, con innovaciones realmente extraordinarias. No me queda más que realmente felicitarla y decirle, pues órale, síguele por ahí, porque hay mucho que hacer todavía. Efectivamente, empiezo la plática con una dedicatoria muy personal, pero se las comparto. Mi marido nos dejó el año pasado, médico, oftalmólogo, historiador de la medicina, premio nacional, y pues ahora sí que por 50 años de compartir la vida, ya sabía algo de museos también, ¿no? Después de esta brevísima introducción, también me voy a disculpar desde antes por tenerme que ir muy rápido después de la plática, pero justamente me voy a la Facultad de Música a dar otra conferencia sobre los museos y la música, o sea, la relación que hay históricamente y en muchos aspectos social, culturalmente. Es una fusión muy interesante que normalmente no se asocia. Pero empecemos con la medicina. Revisando todos los documentos y revisando la bibliografía, que no es demasiada, acerca de los museos de medicina, me topé con cosas realmente súper interesantes, porque tienen que ver justamente con el inicio de los museos. Resulta que gran parte de estas personas, de estos grandes personajes con los cuales ustedes seguramente han estado en contacto, que por lo menos han leído, han visto algunos de los grabados, como pudiera ser este señor Michele Mercati. Estos primeros gabinetes, estas primeras colecciones en el Renacimiento propiamente, y en el Renacimiento, en el Alto Renacimiento, muchos de ellos tuvieron como grandes actores a protomédicos. No se les podría decir exactamente médicos, porque en esa época pues apenas se estaban descubriendo, como vamos a ver, no nada más que era la medicina, sino que era el cuerpo humano, que era la vida, y estaban también, como vamos a ver, muy cercanos a la muerte, por obvias razones. Era una época de pestes, de plagas, de enfermedades, de guerras, de una serie de cuestiones sociales y naturales que los enfrentaban a esta visión de la vida y de la muerte, que vamos a ver representada en estos gabinetes a través de todas las imágenes que ahora les he traído. Pues aquí está el primer, digamos, protagonista, el primer actor, el Michele Mercati, que trabajó, como ven ustedes ahí, como médico en Roma, pero tenía una enorme colección. Y en estas colecciones vamos a ver que hay muchas piezas que a nosotros nos pueden parecer horrorosas, ¿no? Pero que para ellos eran indudablemente de una importancia capital. Y fíjense de qué épocas estamos hablando. Vean ustedes la belleza, además de lo impactante del dibujo, pues yo los invito a que también vean la belleza desde el punto de vista del arte, el grabado, qué buena obra, y además la imaginación de estas personas. Acuérdense que estamos hablando de un momento de contacto con muchas culturas nuevas para ellos, en donde seguramente aquí ustedes han visto que en los gabinetes se reproducía, vamos a decir, una especie de microcosmos, una especie de universo en donde los individuos, los coleccionistas, trataban de aprehender qué era lo que pasaba en el mundo. Entonces no nos debe de extrañar este tipo de imágenes, como tampoco esta otra. Insisto, quizá así de primeras nos pueda parecer inclusive
algunas de las imágenes que les voy a pasar un poco desagradables, pero los invito a que se trasladen históricamente al momento en que fueron hechas. Y seguimos con los distintos actores de estos gabinetes, los productores de estos gabinetes, y me gustaría que se fijaran en los motivos en estos grabados, cómo efectivamente hay una presencia constante de la muerte, pero yo quisiera pensar que es la muerte versus la vida, ¿sí? Tenemos aquí los esqueletos, tenemos la calavera, por todos lados están estas muestras de muerte. A Kirchner seguramente todos ustedes lo conocen, o muchos de ustedes lo conocen, es uno de los gabinetistas, podríamos llamarle, pero no en sentido político, por favor, de los científicos más renombrados, que su colección fue extremadamente famosa, pero curiosamente también fue médico. Eso es lo que vamos a descubrir, que muchos de estos gabinetes fueron llevados a cabo, las obras fueron juntadas, fueron coleccionadas por médicos, en este afán de aprehender la vida, de saber qué era la muerte, de tratar de estudiar la enfermedad, cómo se transmitía, en qué consistía. Este es otro señor muy conocido, Kirchenberg, ya es un poco más, digamos, más moderno, posterior, y él sobre todo, desde mi punto de vista, también era médico, obviamente, pero desde mi punto de vista lo más importante de él es, primero, que ayudó a uno de los mecenas más importantes, el archiduque, ahorita ya se me olvidó el nombre, pero el archiduque Rodolfo II, una cosa así, de Praga, a hacer su colección, pero a clasificar su colección, pero además se dedicó a estar viendo cuántos gabinetes había en Europa, y les puedo asegurar que había un montón, muchísimos, ¿sí? Desde gabinetes muy pequeños, desde colecciones, vamos a decir, de 10, 12 objetos, hasta las colecciones que hemos estado viendo. Y este otro señor, también médico, también muy importante, como vemos aquí, alemán, coleccionista, cuya colección fue de las más grandes en Europa. Y fíjense nada más qué interesante que ya desde entonces escribió 4 tomos acerca, uno de ellos, del uso medicinal de plantas. Esto me parece muy interesante porque si ustedes se ponen a pensar cómo las plantas tienen estas propiedades médicas que pocas veces todavía ahora se reconoce como efectivamente medicinal. Sin embargo, en esa época están en ese descubrimiento, en ese estudio sobre todo tipo de remedios, vamos a llamarles de esa manera. Profesor de medicina, y desde luego que publica un libro sobre ¿qué? Anatomía. Este otro señor, y no crean que les voy a pasar puras fotos de señores, pero bueno, pues finalmente son de las pocas cosas que tenemos de la época. Fíjense de cuándo estamos hablando, 1651, 1712. Un médico también, protomédico, y nosotros podríamos pensar que, bueno, pues ahorita nos vamos de viaje, nos tomamos un avión y chao, ¿no? Nos vemos al regreso. Pero estas gentecitas desde entonces, y con este propósito de estudio, fíjense, este hombre alemán, ¿hasta dónde andaba? Rusia, Japón, o sea que no eran viajes de 1 mes, 2 meses, 3 meses, se le echaban larga, y siempre en este plan de estudiar, de explorar, de aprender cosas nuevas para luego poderlas aplicar en esas circunstancias tan terribles como podían ser las pestes. Y Sir Hans Sloane, también otro protagonista, no podría decir que Brad Pitt de la época, porque no se trata de eso, pero sí más o menos súper conocido entre nosotros los que trabajamos con museos, el creador del Museo Británico. Lo curioso es que vamos a ver cómo este santo varón acaba comprando piezas de colección de otros que pues no la hicieron y tuvieron que ir vendiendo, como sucede también actualmente, ¿no? Aquí tenemos más
portadas de libros, de publicaciones, siempre en relación a la naturaleza, en relación a la enfermedad. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y esta señora por qué nos está pasando tantas cosas de grabados y tantos libros y tantos manuscritos? Porque muchos de estos están en los museos, justamente en los museos de medicina o en los museos de arte, ¿sí? Afortunadamente, como vamos a ver al final de la plática, ya hay algunos museos que empiezan a integrar no nada más vísceras y amputaciones y cosas de estas, sino también la parte artística y, como decía Luisa Fernanda, también una cuestión más científica. ¿Quiénes eran estas personas que ayudaban a los médicos, que ayudaban a los coleccionistas y que ellos mismos eran coleccionistas? Bueno, pues un señor como Fernando II, que era el dueño de este pequeño castillo, que les debo decir que es uno de mis favoritos, el castillo de Ambrás, un lugar emblemático, con unas colecciones maravillosas, el tipo totalmente loco, pero un amante del arte, un amante de la ciencia, de la tecnología, y como tal tenía una colección verdaderamente extraordinaria. Conjuntó, invitó a científicos, a pintores, artistas y arquitectos, y bueno, vemos aquí la maravilla de este castillo, que todavía existe afortunadamente y se puede visitar. La colección en sí, inclusive está el gabinete como tal, está respetado en un 80-90% y se puede visitar en el Museo de Arte de Viena. Y este es el tipo de arte, de pinturas que eran sumamente socorridas por personas justamente como el mecenas que acabamos de ver. A nosotros nos podrá parecer de muy mal gusto, pero para ellos era un motivo de curiosidad, como este, que es muy famoso. Este es donde las, digamos, de las imágenes que siempre sacan en relación a la colección de Ambrás. Parece ser que efectivamente fue un caso como el anterior, fue un caso real. Lo que ven ustedes ahí es una lanza de estas, de los torneos de la época, y que pues quién sabe cómo, pero el fulano sobrevivió y lo suficiente por lo menos para que lo pintaran y quedara como parte de la colección de este señor Rodolfo. Y luego casos como este, de toda una familia, de esta, tiene un nombre, pero la verdad es que me van a disculpar que no me lo aprendí, que son personas a las que les sale muchísimo pelo por todos lados, ¿sí? Y era toda una familia, y obviamente pues a Rodolfo les llamó enormemente la atención y mandó que lo pintaran, y bueno, ahí está nuevamente. Dos personajes que, si no hubiera sido por Rodolfo, las colecciones de este mecenas no hubiéramos sabido ni que hubieran existido jamás, ¿sí? Aquí el motivo que les he estado comentando de la muerte. A nosotros nos podrá parecer, se lo repito, como muy tétrico, que tengan esas imágenes, que tengan esta visión de la muerte, y quizá en México no tanto, porque estamos acostumbrados, ¿no?, al Día de los Muertos, etcétera. Pero también me he dado cuenta que es muy curioso como muchos artistas plásticos contemporáneos, como una señora de Santiago, Paula de Santiago, trabaja con pelo humano y trabaja con sangre, ¿sí? O sea que se juntan, ¿sí? Una propuesta entre existencial, artística, cultural del Renacimiento. Resulta que ahora los artistas contemporáneos, algunos de ellos por lo menos, están proponiendo algo semejante. Sigue siendo la colección de Ambrás, que está en un museo y que está relacionado con la medicina, en cuanto a que, si ustedes se acuerdan, hace unos minutitos les dije que la persona que había ayudado a Rodolfo a hacer su colección pues era justamente un médico,
y además el tema, el tono de la propia colección está muy relacionado a esta cuestión médica, vida, muerte, enfermedad. Aquí tenemos otro grabado que yo los invito a que vean qué cosa, digamos, particular, pudiéramos llamarle, en que está el esqueleto, pero no está de una manera, pudiéramos decir, macabra, sino está como muy de día a día, caminando, ¿no? Vesalio, que fue el primer anatomista reconocido ya por todos los médicos y que justamente sus láminas están en los museos, así se imaginaba, así pintaba los cuerpos, los esqueletos, que a su vez pasaban a las colecciones de los mecenas y a las colecciones de otros profesionistas. En esa época no eran tales, pero a otros médicos, protomédicos como ellos mismos. Y escenas como esta, que, insisto, nos pueden empezar a parecer grotescas, pero es la peste, o sea, es una representación de la peste, un fenómeno que era para ellos, como sigue siendo en la actualidad, pues una plaga devastadora. En el escrito que les hizo llegar Luisa Fernanda, yo hacía mención del Zika y hacía yo mención justamente de la última influenza que tuvimos, que pues se llevó a 2 que 3 mexicanos. No nos dijeron tanto, pero efectivamente es una cuestión que todavía sigue existiendo. Otra de las obras, la guerra, otra de las razones de muerte, otras de las razones de heridas, de enfermedad, de transmisión de plagas. Bueno, pues es lo que a ellos les interesaba, en eso estaba su forma de comprender la vida. Aquí está Vesalio, a quien les había yo mencionado hace un rato, y si ustedes le mencionan el nombre a algún médico, inmediatamente va a ser así, 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 o se va a santiguar o alguna cosa, porque es San Vesalio. O sea, realmente es de las personalidades así históricas por excelencia en el caso de los médicos. Está en los museos, definitivamente es parte de la historia de la medicina, y este es un libro real que existe de la época, que está en un museo, igual que este, que lo vemos ahí, bueno, pues pensando sobre otro cráneo, o sea, la muerte, que piensa sobre la muerte. Eso podía ser casi un poema de Sabines, ¿no? Pero también tenían estos automatones, se interesaban, como les digo, por el cuerpo humano por sobre todas las cosas, y el movimiento. Tenemos estas cosas tan complicadas, como ven ustedes ahí, y vean por favor la fecha, en donde ya intentaban ellos reconstruir las partes humanas, ¿sí? Lo que no se podía pegar, por así decirlo, como ahora en cirugía de mano se hace, pues lo hacían a base de mecanismos. Otro de los grandes gabinetes, y adivinen, pues también médico, era también protomédico. Todas estas gentes, es que nos tenemos que acordar que en esa época, pues realmente eran las personas que estaban más avanzadas, eran las personas que tenían, tenían acceso, si no muy legal que digamos, pero a las autopsias. Recuerden a Leonardo, porque esa es otra cuestión interesante. La medicina y el arte se conjugaban. ¿Por qué? Porque tanto los artistas como los médicos querían dibujar a los cadáveres, querían estudiar los cadáveres. Un español, que van a ver ustedes las maravillas que hacía, y este me hace pensar en el Xipe Totec. ¿Sí se acuerdan de cuál es el Xipe Totec? Es una deidad prehispánica, tengo entendido que Oaxaca, Luisa Fernanda, pero por ahí, ¿verdad? Pero el hecho es de que le dicen el desollado, porque también tiene su piel, ¿sí? ¿Estoy bien?
tiene su piel en la mano o está desollado, y aquí vemos esta propuesta del español en donde está la piel del hombre, y pues yo me imagino que el bisturí, o sea el cuchillito con el que llevó a cabo su propia operación. Y vean qué cosa tan interesante, también es de Valverde, y es un libro en el que, como ven ustedes, tiene capas, y las vas levantando y vas viendo los distintos órganos. Es una maravilla, realmente, y maravilla que exista, maravilla que esté en un museo, maravilla que lo podamos estar viendo. Menos apantallante, si ustedes quieren, pero muy bonito de Juan de Valverde, y los coleccionistas, igual que nos pasa ahora a nosotros que estudiamos esto, pues se volvían locos cuando salía alguna cosa de estas, pues querían, ¿no?, ellos también, o tener una cosa igual, o ir a ese lugar y visitarlo, porque eso de que los gabinetes no se podían ver, ya también se está viendo que no es tanto. O sea, sí permitían la visita de algunas personas, sí, inclusive el turismo en gran parte empezó también viendo los gabinetes. Y esta otra que es muy curiosa porque es una especie como de armadura, pero pudiéramos decir biológica, ¿no? Y todas estas piezas que les estoy enseñando están en los museos. Esta, para alguna persona aquí en el grupo que estudie psicología, sea psicólogo o esté relacionado con la psicología, pues es muy curioso porque miren cómo se les ocurría en 1620 que podían interpretar los sueños, o sea, una especie de antecedente de Fromm y de Freud, ¿no? La interpretación de los sueños, ahí tienen. Este es todo un caso, a mí me encanta este señor, la verdad. Imagínense todo lo que era, médico, farmacéutico, coleccionista, porque además también quizá alguno de ustedes esté pensando, oye, pero es que los médicos tenían mucho que ver con los boticarios. Sí, efectivamente, ahí lo tienen, que este santo varón era eso, botánico, médico, farmacéutico y coleccionista, y muy cercano a Pedro el Grande, a quien le vendió su colección. Y la colección no nada más era muy amplia, sino que él mismo hacía la preparación de los especímenes. En esa época lo hacían fundamentalmente, el líquido preservativo normalmente era de alcohol o de aguardiente, y este señor pues ahí hizo sus menjurjes y sacó alguna otra cosa para conservar los muchos objetos que tenía, junto con este otro señor, Seva, que a su vez también fue médico y también estaba muy cercano a las realezas, a todas estas gentes, la nobleza, los duques, los condes y demás, todos los que querían hacer sus colecciones, pues estos les ayudaban. El cuadro les muestra perfectamente bien su afición, les enseña su propia colección, les enseña ahí un frasco con quién sabe qué cosa allá adentro que pudiera ser algo parecido a esto. Aquí también me gusta este tipo de imágenes porque no nada más, ya estamos pasando ya de los grabados, ya estamos pasando a la muestra que hacen los pintores holandeses. Acuérdense de Rembrandt con su propia obra. Aquí esta pintura, este óleo es menos conocido, pero me parece igualmente interesante, donde está Rouge, que es este de aquí, con su hijo, que seguramente ya lo está encaminando a que haga lo mismo que él, porque ya tiene ahí su juguetito. Y bueno, pues están haciendo una autopsia, como ven ustedes. Este es otro cuadro de la misma época, también mostrando a Rouge. El pintor es Adrian Baker,
de 1683. Los invito a que vean la indumentaria de los médicos, muy típica de la época holandesa de la que estamos hablando, y vean el tipo de obra que coleccionaban y los dibujos que hacían de su colección. Y ahora vamos a ver de mis favoritas. ¿Listos? Dioramas, pero hechos con esqueletos. Vean la delicadeza y vean la habilidad, por favor, para hacer esto. Nos quedan ya nada más los grabados, pero en algún momento dado esto existió y estaban dentro de las colecciones. Aquí el esqueletito triste. Esta fue la colección que le vendió a Pedro el Grande. Vean qué surrealismo, ¿no? O sea, Bretón y todos ellos se quedarían cortos porque tienes esto, pero arriba tienes esa otra cosa ahí que no tiene nada que ver con el batracio. Es una imaginación realmente extraordinaria. Y nuevamente la parte artística de esta especialidad médica, anatómica, como lo que vemos aquí de un señor Paulo Mascagni, que como ven ustedes ahí se llama el tórax explotado, pues son todas las vísceras efectivamente explotadas. Yo pretendí preguntarle a un amigo médico que me dijera por favor qué era cada cosa, pero ya no me dio tiempo, así es que si hay algún médico entre ustedes, pues fuera del corazón, que creo que por ahí reconozco, ya lo demás, la verdad que no. Médico obviamente también, y su obra La Anatomía Universa pues fue muy socorrida en esa época. Empezamos con algunos de los museos más nuevecitos, lo que propiamente se podría decir museo. Es en Italia, como ven ustedes ahí, y debo aclararles que muchos de estos museos, o ya digamos inicios de museos, ya el siguiente paso a los gabinetes, se apoyaban muchísimo en las figuras de cera, y como tal hay unas maravillas. Inclusive en el museo de la universidad, el de medicina, tiene muy buenas piezas justamente de cera, porque han de saber ustedes que además de que a algunos señores no les gustaba que le estuvieran viendo a su esposa, en países como en Japón y en China, en Asia, las mujeres tenían que decir qué les dolía a través de una figura. No era directamente que le decían al doctor me duele aquí, sino en la figura señalaban qué parte del cuerpo era la que le molestaba, y de acuerdo a eso el médico procedía a recetar o hacer algún tipo de ayuda. Vean qué cosa tan impresionante. Ay, ¿qué pasó? Las figuras de cera. Aquí ya están viendo museos realmente nuevos, ya siglo XIX. Oye, no sé qué pasó aquí. Les traje también a enseñar este tipo de museos que son los más, digamos, comunes. Son los que podemos encontrar más fácilmente, que son los de las boticas. Afortunadamente muchas de estos museos todavía guardan estos maravillosos frascos, algunos de ellos de porcelana, algunos objetos como estos, que son ya de una época, vamos a decir, moderna, pero que indudablemente a mí no me gustaría que me trataran con alguno de esos, ¿no? Oye, yo no sé qué pasó ahí.
Me disculpo. Un minuto en lo que checamos esa imagen que está primero. Ajá. En este afán ya moderno de los médicos de recuperar algo de la memoria que les he estado mostrando, han tratado de organizar y de echar a andar museos de la medicina, y unos con mayor éxito, otros con menos, pero indudablemente que han empezado a proponer algo muy distinto a lo que hemos estado viendo, que como los he tratado de convencer, tiene su belleza, indudablemente su importancia, pero pues yo no sé hasta qué punto sería conveniente llevar a ver a un niñito ahí el destripado, no, pudiera ser que no, aunque vamos a ver que en un museo muy nuevo efectivamente hay visitas guiadas para niños. Aquí tenemos algunas pinturas que me gusta hacer la asociación entre las distintas áreas de la cultura, en este caso con la pintura, la medicina con la pintura, y tenemos a este médico que fue de los primeros ortopedistas y como tal una gente muy reconocida, por lo tanto está ahí su pintura. Y este otro, un doctor Leroy, pintado nada menos que por David, el gran pintor francés que todos conocemos. ¿Y dónde está este cuadro? ¿Dónde está esta pintura? Está ya en un museo moderno, en Montpellier, Francia, en la Universidad de Montpellier, que es una de las universidades más antiguas del mundo, especializada justamente en medicina. Aquí tenemos una vacunación, no sé por qué también se me fue en inglés, me disculpo, se supone que las había yo revisado, pero de cualquier forma lo importante es que vean la imagen, y ya estamos hablando del siglo XIX. Esta es una imagen interesante. ¿Quién conoce a Borodin? Bueno, músico, un gran músico ruso, pero era médico también, médico y químico. Entonces, como ven ustedes, los médicos, sobre todo en una época, creo que desafortunadamente ahora se ha perdido un tanto eso, no sé tú qué pienses, pero sí, ¿verdad? Pero en el siglo XIX, todavía a inicios del siglo XX, la verdad es que los médicos eran enciclopedistas, eran las personas con más cultura, igual tocaban el piano, que sabían de literatura, que de psicología, porque eran los médicos de cabecera, eran los médicos a los cuales la quinceañera iba a decirles, ay, me está pasando esto, resulta que fulanito no me hace caso, ¿no? Y lo mismo era la señora, ay, creo que mi marido me está poniendo el cuerno, ¿yo qué hago? No, pues mi hijita, ni modo. Entonces, esos médicos creo que desafortunadamente ya están en vías de desaparición. Pero aquí tenemos ya un ejemplo de adaptación de un museo antiguo, el que vimos de la Escápola, que lo están renovando, están tratando de hacerlo más museográficamente más agradable a la vista, menos brusco, por llamarle de alguna manera. Tenemos el Museo Hunter, que es Hunter fue un médico extraordinario que hizo miles de disecciones. Hay una novela muy bonita sobre su vida que se llama The Ninth Man, y que cuenta cómo se iba a los, ¿cómo se llamará cuando ahorcamiento de un fulano, y se peleaba con los boticarios precisamente para ver quién se quedaba con el cuerpo para poder hacer sus disecciones, y no nada más de humanos, sino de animales, y su casa se convirtió justamente en un museo, y a la larga actualmente es el Museo Hunteriano en Londres.
un gran cirujano. Este es en la actualidad. Como ven ustedes, sí ya va cambiando el asunto. Aunque bueno, ahí está el cráneo y por ahí se encontrarán una pierna y un intestino lleno de pelo. Y les encanta, eso sí, yo creo que les sigue gustando muchísimo. Aquí en México, además de, no me voy a meter en eso en esta ocasión, pero además del Museo de la Universidad, el de Medicina, también hay uno en el Centro Médico, en donde si quieren ir a ver ese tipo de cosas, vayan, ¿no? Porque está todo lo habido y por haber de todos los males, o sea, que no coman mucho, no fumen, etcétera, ¿sí? Este es también un lugar muy interesante, que se ha convertido en una especie de museo de sitio, porque se puede ir a visitar y sobre todo en su momento se pudo visitar. La gente pagaba por ir a ver a los dementes, a la gente con problemas mentales. Y miren la maravilla de los ingleses, de tener estos libros y estos, bueno, ahora están como publicaciones, pero realmente aquí llevaban todo el récord de los enfermos que entraban, en qué estado estaban, si era hombre, mujer, su avance en la enfermedad o retroceso. Increíble, ¿no? De las épocas que estamos diciendo, claro, no 1200 cuando primero se fundó, pero sí estamos hablando de 1500, 1600. Todo esto ya está en los museos, ya se puede ver. Y ya está menos brusco, ¿no?, que los otros. 1850. Y aquí es lo que les digo, un grabado en donde pues están las personas que van a ver a los locos, pues, sí, o sea, no tenían nada que hacer ese día y pues fueron, ¿no? Es como cuando uno va a Madero o algún lugar así. Este es en París, la Santé, y aquí están algunas fotografías en relación, algunas imágenes en relación al Hospital Público de París, que también ya tiene su museo, lo están renovando, ahorita está cerrado, pero espero que sí hagan un buen trabajo y hagan algo parecido a la institución Wellcome, que es con lo que vamos a seguir en algún momento dado. Aquí está en el Museo de Historia de la Medicina de París, son enfermedades, pero ya están presentadas de una manera menos grotesca, vamos a decir, menos directa, menos frontal. Y algunas de las herramientas que se utilizan para algunos casos. Vemos cómo evoluciona del anterior, que vimos una caja de instrumentos, a esto, y hay un cambio, quizá no sea muy notorio. Yo creo que el cuchillo casi hasta que no encontraron el láser, pues ahí era el cuchillo, ¿no? Aquí está otro ejemplo. Este pertenece al Museo de la Secesión en Estados Unidos. Y es una pintura realmente excepcional. ¿Por qué será excepcional? Porque este señor Chicotó no nada más fue pintor, él es el autor de esta obra, sino que, como dice ahí, también fue uno de los primeros en hacer ensayos para el tratamiento del cáncer con los rayos X. Entonces esta mezcla es realmente muy rara. ¿Y dónde fue que Chicotó se empezó a interesar por la tecnología y por la medicina? En las clases de pintura y de escultura de Bellas Artes. Lo que les comenté hace unos minutos, ahí es donde se juntan el interés por el cuerpo humano, tanto de los médicos como de los artistas. Ya los aparatos estos nuevos que empiezan a inventarse para nuevas formas de curación, y al mismo tiempo pues lo que siempre se ha acostumbrado para poner las pócimas, los tés, las hierbas
Y voy a terminar en una última parte, que es con los ejemplos actuales. El Museo Mutter en Filadelfia, que tiene este tipo de obra, y a casi todos les ha costado trabajo a echar a andar en los museos de medicina, como que les siguen gustando esos muy estereotipados que hemos estado viendo en esta hora. Un museo en Holanda, en Rotterdam, en donde tienen este tipo de obra que no es nueva, es del siglo XIX, y donde muestran los distintos caracteres de las personas. Vemos como ya no está tan brusco, con que utilizo esa palabra para no decir tan frontal, tan desgarrador, ¿no? Está por lo menos más ligado al arte, a la presentación de los tipos de gente, del carácter de las personas, pero de una manera artística. Un grabado de época y lo que hacen ellos ahora, reconstruir ese grabado, pero en vivo. Obviamente no con un cristiano, ¿no? Sino, a lo mejor quisieran, pero hacen ahí una reconstrucción para que los visitantes puedan tener una idea más clara de cómo eran esos anfiteatros. Y este es un museo en Corea que se los muestro porque es de lo que hay nuevo, pero me parece que es como una tomadura de pelo, porque está lleno de cositas así como esto, en donde te muestran cómo hacen las medicinas, cómo hacen los polvitos, cómo hacen las pomadas, los ungüentos, y te las venden, ¿no? Entonces, pero bueno, se vale que ustedes vean de todo, o sea, lo que está ahorita, digamos, en el menú de los museos de medicina. Ahí tienen, todo es ese museo. En fin, si van a Seúl, pues a lo mejor quieren verlo. Ahí lo tienen. Y en Cataluña, fíjense, en 1981 todavía les costaba muchísimo trabajo crear un museo de medicina. Ahí tuvieron que escribir algo precisamente para poder echar a andar uno moderno. Y este es parte de la exposición que tienen, que a mí me parece muy interesante. Todos ustedes están muy chavos, muy jóvenes, pero en algún cineclub seguramente han de haber visto Mozart, la película. Bueno, si se acuerdan, cuando ya se va a morir, llega un enmascarado, porque esto justamente era lo que usaban para la peste. O sea, hay una reminiscencia, una asociación de ideas entre la muerte, la peste, la música. Y cosas tan estrambóticas, raras y demás, como estas propuestas terapéuticas para curar la poliomielitis, que afortunadamente ya. Nuevamente los automatones, que son muy bonitos, la verdad. Y las colecciones de objetos para mejorar el look, ya desde entonces. Claro que si había un duelo y te llevaban la nariz, pues yo creo que sí era interesante que te pudieran poner una, ¿no? Para los que vieron Farinelli, por ejemplo, también una película muy vieja, pero por ahí la pueden encontrar, hay un personaje de un niño que no exactamente eso, pero sí trae un corsé muy ligado a esta imagen. Y los nuevos, este es el de la Secesión, en donde muestran este tipo de, pues ya museografía, y donde hacen también, como dice ahí, la investigación.
los utensilios de la guerra civil, que como ven son bastante parecidos. En todos lados hay serruchos. En todos lados hay serruchos. Y aún en este museo, que ya está muy modernizado, como estamos viendo, de cualquier forma, su objeto por excelencia es una bala con la que mataron a Lincoln. Está en ese museo. Y aquí yo diría que está la esencia de los nuevos, una de las esencias de los nuevos museos. O sea, cómo tratar al dolor para poderlo erradicar. Se podría pensar que entonces ya no tiene nada que ver con los que hemos visto, pero los invito a que piensen un poquito y van a ver cómo es la misma línea, porque los que vimos en un inicio es la muerte, es la enfermedad, es el dolor, es la vida. Y aquí está tratado igual, pero varios cientos de años después, ya como un logro. Como es en este caso también, que es Saint Bartholomew's en Londres. Me disculpo por las fotografías, no sé qué pasó, pero fue ya una cuestión de ahorita de coordinación aquí, porque sí habían salido bien. Una jeringa de época en este nuevo museo de San Bartholomew. No está corriendo. Lo voy a regresar, lo voy a volver a colocar. Deme un minuto. Ándele pues. Este museo de Bruselas está dentro de una universidad, eso te interesaría a ti especialmente, y es un museo ya muy moderno, desde el edificio, como el planteamiento y las colecciones. Y de los últimos ejemplos que les traía yo, es una institución que se llama Wellcome, que a mi modo de ver es la institución más maravillosa que pueda haber en relación a la medicina, y que gran parte de las cosas que ustedes han visto aquí está en las colecciones del Instituto Wellcome en Londres. Y no nada más eso, tiene por ejemplo una receta, no sé, de 1700, escrita básicamente por mujeres, las recetas las hacían las mujeres. Tiene, ¿qué otra cosa les puedo decir? Otros grabados, tienen más pinturas, pero lo más importante, a mi modo de ver, lo más importante de todo es el giro que tiene. De lo último que hicieron fue una exposición sobre el sueño y las pesadillas, y todo esto a base de pinturas, a base de obras de arte, y lo hacen a uno entender por qué sueña y por qué son las pesadillas, y cómo lo interpretaban inclusive en las épocas que les he estado mostrando, en donde está un demonio clavándole no sé qué cosa, un tridente a un cristiano, y el cristiano está dormido. O sea, la pesadilla, el horror de estar soñando esas cosas horribles y que uno no puede hacer nada, ¿no? Es otra lectura. Es otra lectura. Este todavía es el de la secesión. Tienen servicio de visita guiada para niños, y vean las distintas reacciones de los niños ante un cerebro humano, ¿sí? Pero no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero me parece muy bueno. O sea, si no los obliga, si el niño quiere ir, me parece muy bien que tenga oportunidad de entrar en contacto pues con algo tan natural como puede ser, bueno, no en todos lados, un cerebro humano. Me voy a ir muy rápido porque ya esto ya se los comenté, pero son los museos de las enfermedades humanas. Esto es lo que ya vimos. Aquí está el Museo de Bruselas, que como ven ya nada que ver con los otros museos enormes y grandes que habíamos visto, o chiquitos ahí metidos en alguna universidad. Esta también está en la universidad, pero vean, ya es un museo, vamos a decir, como el que estamos acostumbrados a ver. Este es el Wellcome,
Este es justamente ya parte de las colecciones del Wellcome Institute. Siglo XVI, y vean la maravilla de grabado. Me encanta que esté sacando la lengua. La famosa receta que les estaba yo platicando, del archivo, ahí tienen todas las resumen, vamos a decir, las actas de muerte de esta época, y lo extraordinario es que están ahí, o sea, uno puede irlos a consultar, ¿no? Más de estas figuras, todo relacionado a la música, a la medicina. Esto es en Berlín, esto es de los más nuevos, pero siguen con sus amputaciones y sus cosas, ¿no? Pues a mí el Wellcome es el que me encanta. Para alguien que quiera tener una bella figura. Y este es en América Latina, pues es un médico mexicano, Graue. Y nuestro Museo Nacional, nuestro Museo de Medicina. Y con esto termino, muy a la carrera, me van a disculpar, entre que no se veían las imágenes y que desafortunadamente yo tengo un poquito de prisa, pero espero que les haya gustado. Espero que el tema de museos de medicina, como bien le puso el nombre Luisa Fernanda, la medicina tras la vitrina, haya quedado más o menos claro, y sobre todo que vean ustedes la importancia del médico, de la figura del médico dentro de la evolución del museo. Gracias.